Eso es. Y luego, por ejemplo, se ha dado el caso a lo mejor de que tú estés en la cantera del Atleti, ¿vale? Y tú digas, bueno, este chico casi seguro va a llegar, porque es que creo que reúne todas las cualidades, tanto físicas como que tiene la cabeza amueblada y demás. Tenía una idea muy clara y está con Riquelme. O sea, Riquelme es un jugador que yo lo cogí, era todavía juvenil de segundo año, o sea, no era de los mayores, era pues de los más pequeños, pero ya estaba en el juvenil A. Y bueno, fue parte del equipo que ganó el triplete. Y aunque es cierto que no, o sea, no era un jugador que era titular fijo, o sea, no era un titular fijo porque teníamos un equipo, como te digo, todo de último año que ganamos todo, pero él era un jugador totalmente diferente. O sea, diferente y donde ya el club tenía claro que sí iba a ser un jugador para el primer equipo. Y evidentemente que yo como entrenador estaba clarísimo, ¿no? Tú siempre tratas, ¿no? De ponérselo difícil y tratas de intentar desarrollarlo desde el desafío también, ¿no? Porque este tipo de jugadores donde el club apuesta tan claramente por ellos, corren el riesgo de relajarse, ¿no? O de pensar que lo tienen y no llegar a dar realmente su mejor versión o no darla todo lo rápido que la pueden dar, ¿no? Entonces, bueno, lo intentamos hacer con él de la mejor manera, pero yo siempre tuve claro como entrenador que era un Ferrari en todo. Como chico, un chico también súper humilde y con la cabeza muy bien amueblada, pero con unas cualidades físicas y técnicas brutales. O sea, con un golpeo con la pierna derecha, con un desborde, con una agilidad, con una estética tremenda, un buen compañero y siempre teníamos claro que, o sea, no pensábamos que se iba a sentar de esta manera tan importante en el primer equipo, pero la verdad que es un orgullo y es algo que se veía, ¿no? Al igual que otros jugadores como pudo ser Camello, ¿no? Que ahora está en el Rayo y se veía que era un jugador diferente y se veía que era un jugador de primera división. Sobre todo en Camello, en la toma de decisiones, ¿no? Esto que hablamos tanto, porque era un jugador que el físico no le acompañaba. Era un jugador muy delgado, eh, que no parecía rápido, que no parecía agresivo, pero sin embargo que todas las jugadas las mejoraba. O sea, todos los balones que pasaban por él los mejoraba. Y, y la verdad que bueno, es un gusto verlos ahí en primera división y verlos rendir de la forma que están rindiendo. Te quería preguntar, ¿cuál es el jugador con el que has compartido vestuario que más te ha sorprendido? A mí me sorprendió mucho también, a lo mejor yo estaba empezando como entrenador, me sorprendió mucho Giga Crayoveanu en el Getafe, porque era un jugador que vino al Getafe cuando él estaba todavía en el top, venía de jugar un mundial, era internacional con Rumanía, era un jugador muy top en la Real Sociedad, Villarreal, y vino al Getafe y no solamente de dejarme impresionado por su dote futbolística, por su calidad, que era en cada entrenamiento es que se sacaba de la chistera algún detalle, o sea, iba como un paso por delante, o sea, en cuanto a toma de decisiones, calidad, gestos técnicos, sino por su humildad. O sea, fue un jugador que me llamó mucho la atención porque quizás era el más grande de todos los que estábamos allí, con diferencia, y era una persona con una humildad tremenda. O sea, una humildad tremenda y capaz de bajarse al barro, de no poner una excusa ni una queja de nada. Y evidentemente que con el Getafe en esa época, pues a lo mejor no viajaríamos en los mejores medios ni iríamos a los mejores hoteles que él estaba acostumbrado, pero era un ejemplo de humildad y un ejemplo de todo, de compañero, de trato hacia el staff. Yo que era un entrenador muy joven, a mí me ayudó muchísimo, porque yo ahí estaba, pues eso, empezando y con unas ganas de aprender tremendas, ¿no? Para superar todo ese hándicap que tienes de no haber sido jugador profesional. Y la verdad que fue un jugador que me ayudó muchísimo y del que aprendí muchísimo y sobre todo lo que es el ser grande que no está reñido con ser humilde. Eso es un aprendizaje, yo creo que lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Mucha gente.